Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les ofrecemos el sexto capítulo de la historia egipcia titulado Segundo Periodo Intermedio. Comencemos. El Segundo Imperio Intermedio de Egipto, comprendido entre aproximadamente 1782 y 1570 a.C., es uno de los capítulos más fascinantes de la historia egipcia. Este periodo está lleno de luchas de poder, innovaciones bélicas, traiciones políticas y figuras enigmáticas que dejaron un legado profundo en el futuro de Egipto. Pero, a medida que exploramos los detalles más oscuros y menos conocidos, descubrirás cómo se entrelazaron el poder y la intriga para preparar el camino hacia el Imperio Nuevo. La decadencia del Imperio Medio, un colapso lento y secreto. El Imperio Medio, que alcanzó su apogeo con la dinastía 12, se desintegró lentamente durante la dinastía 13 debido a una combinación de gobernantes débiles, problemas administrativos y conflictos internos. Menos conocido es el hecho de que esta decadencia fue agravada por una serie de crisis económicas y climáticas, como sequías prolongadas, que debilitaron el sistema agrícola, la base económica del país. ¿Podría la falta de alimentos haber sido uno de los factores ocultos que provocaron la pérdida de confianza en la monarquía? ¿Acaso la desesperación por el hambre influyó en el auge de los nomarcas, quienes comenzaron a asumir roles más autoritarios en sus regiones? El origen de los Hicsos, una entrada silenciosa al delta del Nilo. Los Hicsos, cuyo nombre significa jefes de tierras extranjeras, eran un conglomerado de pueblos semíticos provenientes de Asia Occidental. Su llegada a Egipto no fue abrupta ni exclusivamente bélica. De hecho, los registros sugieren que muchos Hicsos ingresaron inicialmente como comerciantes y agricultores. Con el tiempo, aprovecharon la debilidad del gobierno central y la fragmentación del país para consolidar su control en el delta del Nilo. Un detalle menos conocido es que los Hicsos comenzaron a establecer redes de matrimonios con élites egipcias locales, lo cual facilitó su aceptación social y, finalmente, su ascenso político. ¿Fue esta una estrategia deliberada de los Hicsos para integrarse y eventualmente dominar? ¿Acaso los matrimonios mixtos eran parte de un plan más complejo para obtener legitimidad? El misterioso reinado de Salitis, el primer faraón Hicso. Salitis, considerado el primer gobernante Hicso del Bajo Egipto, desarrolló su capital en Avaris, en el noreste del delta del Nilo. Su gobierno, a menudo descrito como represivo, introdujo una serie de reformas económicas y militares. Se sabe que implementó impuestos más eficientes y reforzó las defensas de la frontera oriental de Egipto, lo que sugiere una administración bastante organizada. Sin embargo, poco se sabe sobre su muerte y su legado inmediato, ya que las crónicas egipcias posteriores se centraron más en demonizar a los Hicsos que en detallar sus contribuciones. ¿Acaso fue Salitis el verdadero arquitecto del poder Hicso, o había figuras aún más poderosas en la sombra que realmente gobernaban? Las innovaciones militares Hicsos. ¿Cómo obtuvieron su superioridad? Los Hicsos introdujeron varias tecnologías militares avanzadas en Egipto, incluido el carro de guerra tirado por caballos y el arco compuesto, más poderoso que los arcos egipcios tradicionales. Menos conocido es que los Hicsos también mejoraron las técnicas de fortificación, lo que les permitió construir muros más altos y más difíciles de escalar en Avaris. Estas técnicas defensivas se basan en modelos mesopotámicos, lo que sugiere una vasta red de intercambios culturales y tecnológicos. ¿Acaso los Hicsos trajeron consigo ingenieros de guerra de otras partes de Asia Occidental para asegurar su control militar? ¿Es posible que espías egipcios se infiltren en las filas Hicsos para aprender estas técnicas y usarlas más tarde en el Imperio Nuevo? Tebas, un faro de resistencia en el sur. Mientras los Hicsos controlaban el norte, Tebas se convirtió en el centro de la resistencia egipcia. Gobernada por una serie de príncipes tebanos decididos, la ciudad se erigió como el último bastión de la antigua cultura egipcia. Un detalle poco conocido es que los tebanos no solo recurrieron a la guerra abierta, sino también a tácticas de sabotaje y espionaje. Se enviaron agentes secretos a Avaris para recopilar información sobre los Hicsos y fomentar la disidencia entre sus filas. ¿Acaso estas tácticas de espionaje fueron el verdadero punto de inflexión en la guerra contra los Hicsos? ¿Hubo algún agente tebano clave cuyo nombre se perdió en la historia, pero cuya influencia fue crucial para el éxito del tebano? 6. Seqenen-Rataa, el faraón mártir con un secreto oscuro. Seqenen-Rataa, conocido como el Valiente, lideró un levantamiento frontal contra los Hicsos. Su momia, descubierta en el siglo XIX, presenta signos de una muerte violenta, con múltiples heridas en la cabeza. Curiosamente,
Una investigación más reciente sugiere que algunas de estas heridas podrían haber sido infligidas mientras aún estaba vivo, lo que plantea la posibilidad de una ejecución o tortura antes de su muerte en combate. ¿Pero qué secretos pudo haber revelado Sekenenra-Taa antes de morir? ¿Es posible que su captura y tortura sean parte de un complot mayor para desmoralizar a los tebanos, o que una traición interna lo llevará directamente a las manos de los Hicsos? La estrategia de Kamose: ataques rápidos y decisiones controvertidas. Kamose, hijo de Sekenenra, adoptó una estrategia más agresiva contra los Hicsos, liderando ataques rápidos y sorpresivos contra Avaris y otros asentamientos en el norte. Lo menos conocido de Kamose es que durante sus campañas en el norte, algunos líderes tebanos lo acusaron de ser demasiado temerario y de poner en peligro la estabilidad de Tebas. Se cree que algunos nomarcas tebanos intentaron negociar en secreto con los Hicsos para obtener beneficios territoriales o proteger sus propios intereses. ¿Cómo pudo Kamose manejar estas traiciones internas mientras luchaba en el frente? Hubo momentos en los que la guerra estuvo a punto de perderse debido a la falta de apoyo de sus propios aliados. Ahmose I, la unificación a través de la fuerza y la diplomacia. Ahmose I, el hermano menor de Kamose, fue quien finalmente logró expulsar a los Hicsos de Egipto. Lo hizo no solo a través de la fuerza bruta, sino también mediante una serie de alianzas clave, tanto internas como externas. Se alió con los nubios, quienes aportaron tropas a su campaña, y establecieron acuerdos con líderes cananeos para asegurar el control de la frontera oriental. Menos conocido es que Ahmose tuvo que sofocar varios levantamientos internos en Tebas y otras ciudades del sur durante sus primeros años en el trono, lo que refleja que la reunificación de Egipto no fue tan simple como una serie de victorias militares. ¿Qué motivó a algunos egipcios a rebelarse incluso cuando los Hicsos estaban siendo expulsados? ¿Fue la ambición de poder o el resentimiento hacia la autoridad centralizada lo que alimentó estos conflictos? El misterio de los tesoros de Avaris. ¿Qué quedó oculto? Cuando Ahmose tomó Avaris, la antigua capital Hicso, se llevó consigo grandes tesoros y riquezas acumuladas por los Hicsos durante su dominio. Pero hay rumores de que algunos tesoros más valiosos nunca fueron encontrados, lo que sugiere que los Hicsos pudieron haber escondido parte de su botín en lugares secretos antes de su derrota. Las leyendas hablan de cámaras ocultas bajo Avaris y túneles secretos que podrían haber sido utilizados para evacuar estos tesoros. ¿Es posible que parte de esta riqueza aún esté enterrada bajo el delta del Nilo, esperando a ser descubierta? ¿Acaso estas riquezas perdidas podrían haber influido en la economía del Imperio Nuevo si hubieran sido halladas? El legado Hicso. ¿Una sombra persistente en el Imperio Nuevo? El legado de los Hicsos no desapareció con su expulsión. Muchas de sus innovaciones, como el uso del carro de guerra y la diplomacia más abierta con los pueblos de Asia Occidental, se incorporan al repertorio del Imperio Nuevo. Ahmose incluso empleó a antiguos oficiales Hicsos en su ejército, reconociendo su experiencia militar. Se dice que el culto al dios Ses, favorecido por los Hicsos, continuó siendo adorado en ciertas partes de Egipto durante el Imperio Nuevo. ¿Acaso la influencia de los Hicsos fue más profunda de lo que la propaganda egipcia admite? ¿Fue su legado una mezcla de derrota y adaptación? El camino hacia el Imperio Nuevo: expansión, gloria y nuevas intrigas. Con la expulsión de los Hicsos, Ahmose I consolidó su poder y fundó el Imperio Nuevo, una era de grandes faraones conquistadores, reformas religiosas y una expansión sin precedentes. Esta nueva era sería testigo de la construcción de templos monumentales, como el de Karnak, y de campañas militares más allá de las fronteras tradicionales de Egipto. Pero el ascenso al poder no eliminó de todas las intrigas y conflictos internos. De hecho, la experiencia del Segundo Imperio Intermedio influyó profundamente en la política del Imperio Nuevo, ya que los faraones aprendieron la importancia de Maat. La historia de Egipto continúa en el Imperio Nuevo, donde nuevos desafíos, desde la amenaza hitita hasta las reformas de Akenatón, marcarían un capítulo de esplendor, pero también de nuevas intrigas y secretos. ¿Estás listo para adentrarte en este periodo de gloria y misterio? Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que te enteres de nuevas entregas. Hasta la próxima y muchas gracias.